producción de Vortex Radio UNAM. Bienvenidos, hola, ¿cómo han estado? Ya llevamos una semana o tal vez 2 semanas sin vernos y vamos a iniciar hoy con 50, 60, 70 en la moda internacional, pero también vamos a hablar mucho de la moda mexicana. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo buscaba estabilidad, la gente quería volver a sentirse elegante, refinada, optimista, y ese reflejo directamente en la moda. Christian Dior presentó el famoso show en 1947, New Look, una silueta que cambió totalmente la estrategia en el ámbito de la moda. Estética femenina que cambió cinturas pequeñas, faldas amplias, glamour exagerado. Era casi como devolver la fantasía al mundo, después de años difíciles. Hollywood ayudó muchísimo a expandir imágenes. Marilyn Monroe era un gran referente de la cultura de la estética femenina. Era el claro ejemplo de la elegancia y también de la feminidad. Audrey Hepburn, elegancia minimalista. Gracie Kelly, certificación absoluta. Las actrices no solo marcaban tendencias, convertían el ideal, lo que era ser femenino, lo que era ser el estatus de lo mejor que podría existir en esos momentos. Y por primera vez, millones de personas podían interpretar, replicar estilos vistos en cine y en revistas. ¿Y qué es lo que pasó después? La juventud. La juventud viene relacionada con rebeldía, una nueva generación, una nueva estética. Y esto mientras ocurría que los jóvenes y los adultos buscaban cosas totalmente distintas. Los jóvenes buscaban innovar, mientras los adultos buscaban la perfección divina. Y en eso apareció James Dean, usando jeans, camisetas blancas, chamarras de cuero. Y de repente la rebeldía tenía un uniforme. Pero también venía con alguien acompañado que era nuestro querido famoso y ícono del rock, Elvis Presley, que marcó sensualidad y una moda totalmente nueva. Tenemos un look icónico blanco, que era un full body, y marcaba totalmente lo que era la silueta masculina, que tampoco llegaba a ser lo que ahora tenemos con concepto de masculinidad, sino él marcó una antes y un después. Tenía guitarra, su gran peinado icónico. Recordemos que casi ya la mayoría de los hombres en esa época usaba ese gran peinado icónico. También vamos a ver qué pasó en ese entonces en México en los años 50. Porque la moda era similar, pero al final del día éramos totalmente una cultura distinta. Y es donde entra nuestro querido cine de oro mexicano. ¿Quiénes eran nuestros referentes de cine de oro mexicano? Mi patrona, dama divina, mujer hecha, potra, indomable. Mi querida María Félix. Mi querido Pedro Infante, que también era la referencia absoluta de la masculinidad. Hablemos de María Félix, que era sus inicios de su carrera, que en ese momento ella estaba cultivándose, creando. Ella ya entró siendo un referente de la moda. Ella ya tenía esta referencia de actitud, de otra indomable. También era una mezcla de moda europea y estadounidense, que conservaba mucho su identidad propia. Hacer esta mezcla, ella lo que creaba era algo inalcanzable, que veíamos muchos en esos entonces. Y Pedro Infante era lo que se decía en esos entonces la belleza absoluta. El hombre hecho. Hombre que todos querían tener en sus casas. En las grandes ciudades se comenzaba a modernizar. Comenzaban a vestirse todos de manera igual. Porque al final del día todos veían una misma pantalla. Todos veían al cine de oro mexicano. Todos tenían la referencia. Y en las altas sociedades prácticamente todos comenzaron a utilizar el mismo estilo. Y entonces vamos a pasar a los años 60, probablemente una de las décadas más revolucionarias para la moda. La juventud dejó de querer parecerse a sus padres y la ropa se convirtió en el símbolo de cambio social. Las minifaldas llegaron, los colores explotaron, las siluetas se hicieron geométricas, futuristas. Londres comenzó a dominar la cultura pop. ¡Uy, qué emoción! Y Twiggy, nuestra querida modelo, redefinió mucho más lo juvenil y lo andrógino. Ella era una chica súper delgada, lo que se conoce como el estereotípico de una modelo. Ella vino a redimensionar solamente un poco con el make-up
Y también con este outfit rebelde, más utilizando colores más oscuros, ¿saben? Y todo pasó a ser una cosa experimental. Todo empezó a verse con estéticas diferentes, geometrías, colores. Lo que esto va a dar paso a los años 70. Va a llegar a ser una cosa estrafalaria. Entonces vamos a empezar con lo que fue la música y la moda en los años 60. Seguimos en los 60, ¿eh? Les leo. La música y la moda comenzaron a volverse inseparables. Los Beatles cambiaron estética constantemente. Y millones de personas imitaban sus cortes de cabello y estilos. El rock psicodélico transformó colores, estampados y accesorios. Amamos esa época, amamos a los Beatles, la verdad. La moda ya no nacía solamente desde diseñadores. Ahora también nacía desde artistas y movimientos culturales. Y quizá ahí comenzó algo que seguimos viendo hoy. La obsesión por las celebridades y referentes visuales. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? Comenzó esta estética pop que tenemos de varios colores. Si usted recuerda esta imagen de mi querida Marilyn Monroe, 4 colores. Beatles, Yellow Submarine. También, ¿quién no recuerda esa gran portada? Pero ¿qué pasó en México en los años 60? En México, los 60 fueron una época de transformación. La televisión comenzó a expandirse rápidamente. La publicidad y los medios influían cada vez más en personas que querían representar algo. La publicidad y los medios comenzaron con los jóvenes mexicanos. Comenzaron a adoptar influencias internacionales. Frocks, nuevas siluetas, peinados modernos y maquillaje más atrevido. Pero al mismo tiempo también surgía una identidad juvenil mexicana. Y conforme avanzaba la década, la juventud comenzó a buscar más libertad de expresión. No solo en la música, sino en el arte. Justo para esto iba creciendo más nuestra querida María Félix, iba creciendo Pedro Infante, nuestro querido Cantinflas. Cantinflas y las 60, ¿verdad? Hablemos un poco del final de los 60. Incluimos a los Jackson 5, que claramente empezó, ya teníamos referencia de nuestro querido Michael Jackson, que también eran muy estéticos de los 60, con estampados, acampanados, ya sabes, lunares. Los lunares eran una cosa muy de los 60. Si usted recuerda, eran muy de los 60. Diademas, también recordemos diademas. Y empezaron a usar estos lentes super chunky que están regresando en estos tiempos, están regresando. Y justo a final de los 60 existe esa transición hacia lo que conocemos sobre hippies. Pero no son los hippies como tal. Vamos a ir a los 70s. En 1971 ocurrió algo importantísimo para la cultura juvenil mexicana. Es Festival de Avándaro. Muchas personas lo consideran el Woodstock mexicano. Miles de jóvenes se reunieron alrededor de música, libertad y contraltura. Y visualmente todo estaba caminando. Cabello largo, ropa relajada, estética hippie, mezclilla. La mezclilla era muy especial. La mezclilla fue feliz en esos años 70. Diferentes cortes, no existían los horribles skinny jeans. Rotitos, creo que tampoco. Los rotitos creo que apenas empezaban, pero eran más sobre la parte de abajo. Del dobladillo era más como rotitos de ese lado. Y accesorios artesanales. La moda ya no intentaba verse perfecta y ahora intentaba sentirse auténtica. Y si los 70s iniciaron la revolución, los 70s los llevaron a lo extremo. Todo que existía al mismo tiempo. El movimiento hippie, el movimiento glam, el movimiento disco, el movimiento glam rock. Imagínense tanto de dónde agarrar, tanto de dónde descubrir. Pieles, estampados, acampanados. La moda se volvió exagerada, libre, emocional. David Bowie convirtió la estética en performance. Las discotecas transformaron completamente la noche. ¿Quién no recordaba a usted allá en casita? Porque pues yo no lo recuerdo, ¿verdad? Por obvios motivos. Las noches de disco. ¿Qué escuchaba? Comente. ¿Qué escuchaba en los 70s? ¿Cuál era su referente de los 70s? Porque en México, claramente, eran distintos los artistas que escuchábamos a los que escuchaban en USA, Europa. Pero tampoco tan distintos. ¿Qué pasaría en México en los 70s? En México, la influencia internacional seguía creciendo. La juventud urbana adoptaba nuevas tendencias, inspiradas por música, cine, televisión, donde mi querida casa Televisa estaba dominando los medios digitales.
la juventud urbana adoptaba nuevas tendencias. Pero México reinterpretaba toda a su manera. Las plataformas, el denim y las siluetas convivían con elementos culturales locales. Y poco a poco la moda comenzaba a sentirse más accesible para todos. Es cuando existía la moda. Empezó ahí la moda vintage. La segunda mano, que la paca. O empezaron también a surgir marcas más accesibles, como por ejemplo Gap, Tommy Hilfiger, marcas mucho más accesibles para nuestro querido público. También en ese momento muchas mamis allá en casita sabían coser y ellos creaban su ropa. La clase media baja empezaba a crear su ropa. La clase alta, pues claro que seguía comprando. En los 70s, regresando a esto, existía mucho denim, mucha explosión de colores. Era cuando todos usaban más colores. Usaban también cortes muy oversized, donde lo llamativo eran las figuras geométricas, estampados, diademas, pero principalmente en México eran plataformas y denim. El make-up también era mucho más marcado. Pero ahí era donde empezaba a existir la ceja delgadita. Los 50, 60 y 70 no solo cambiaron la forma de vestir, cambiaron la manera de expresarse. Cambiaron del minimalismo a lo excéntrico. ¿De dónde tener para escoger? ¿De dónde poder venir? Que cada década creó nuevas ideas sobre belleza, juventud y libertad. Ahora seguimos viendo inspiraciones en redes sociales sobre la época. Editoriales, tendencias actuales, quizás lo más importante que dejaron fue esto. La moda podía hablar. La moda podía provocar. Podía representar generaciones completas, obviamente. Y quizás desde entonces nunca volvió a quedarse quieta. El consumismo llegó a grandes momentos. Y frase del momento, frase de la semana. Si te gusta, póntelo. Lo que nos dejaron los 50, 60 y 70. Expresarte. Entonces, si te gusta, póntelo. La prenda de la semana, esto sí lo voy a decir yo, va a ser lentes. Lentes chunky representando a los años 70. Usted podrá ver todo el contenido relacionado al podcast, relacionado a mi vida, en @emijaimes, todo junto. Y agradecerle a esta bella producción por el día de hoy. Y gracias por escuchar El Arte del Estilo. Yo soy Emi Jaimes y gracias por escucharnos.